Sí. Profe, yo tengo Si una yo, pregunta. sí, sí, Este trabajo la semana que viene, ¿lo tenemos que exponer no es una o exposición, solamente sino que mandarlo? yo les voy a preguntar. Sí, porque es el examen parcial. Es el segundo Claro, parcial de este trimestre. listo. Ah, yo Gracias, pensé que profe. después de esto teníamos un parcial, o sea que esto es el parcial. Menuda sorpresa me voy llevando. Pero yo esto lo dije. Sí, profe, pero yo falté Sí, una sí, lo he clase y dicho. cuando entré ya habíamos visto el tema nuevo y todo, entonces no, me perdí. Esto lo dije, pero esto lo dije la clase pasada, chicos. Sí, ¿Se igual acuerdan? ando con problemas de conexión. Sí, entraba y salía cada rato. Bueno, ahora lo explico todo Sí, de nuevo. profe. Esperen que me permita abrir un trabajo y cuando pueda abrir uno, lo vamos hablando. Y hoy dejamos en claro todas las cosas, así no hay ninguna duda, ¿sí? Porque les cuento que yo esta semana tuve serios problemas. El domingo a la noche tuve un accidente en la ruta con mi vehículo, con toda mi familia arriba. Y más allá de todo eso, durante todo el fin de semana recibí mensajes de preguntas sobre lo que tenían que hacer sobre el trabajo, ¿sí? Entonces, la verdad es que nunca me molesta contestarles, pero lo que sí me pasó es que en estos días, o sea, desde el sábado hasta hoy, entre que tengo la cabeza explotada por la situación del domingo y tuve serios problemas. 2 días sin luz, después internet hoy a la mañana era un desastre, tenía que dar otras clases para tercer año y fue imposible, terminé conectándome con el celular en una estación de servicio a 7 cuadras de mi casa, así que imaginen, si los entiendo. Entonces fue una semana de caos. Bueno, ahí me parece que está abriendo. Bueno, lo que quería es explicarles, esperen que aceptamos a Noelia, así estamos, supongo que todos ya, sí, porque somos 28. Hola, profe, perdona tardanza, es que volví a dejar Hola. mi niño en el jardín. Bien, todos estamos iguales. Sí. Bueno, les cuento. Ustedes tenían que hacer este trabajo para hoy. ¿Se acuerdan que la semana pasada, después que corregimos la semana anterior, los exámenes, de que hablamos sobre los exámenes y demás, yo les dije que el próximo parcial iba a ser un trabajo en grupo? Y para que sea un trabajo en grupo tenía que funcionar como trabajo en equipo. Y les hablé de que porque ustedes fueran 4 integrantes, 5 integrantes, todos debían saber todo y todos debían subir todo. ¿Por qué? Porque yo en el Classroom puedo, digamos, seleccionar, no sé, alguien me dice, no sé, yo soy el líder del equipo y yo subo las cosas, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando yo selecciono una sola persona, el resto me queda sin calificación. O como que no estuvo, o como que no entregó, o como lo que fuera. Entonces, si vieron que desde la escuela los directivos y la coordinadora visualizan todas las clases que nosotros tenemos. Entonces, ven lo que se sube, lo que no se sube, las correcciones y demás. Si yo no tengo nada entregado del alumno y nada corregido, no puedo documentar que ustedes o estuvieran haciendo el examen o hicieron el trabajo en equipo o lo que fuera. ¿Sí? Eso aclarado, el por qué. Todos tienen que saber todo porque es un trabajo en equipo. El que esto era una prueba, por eso vamos a dar en esta oportunidad la opción de la corrección en el día de hoy, o por lo menos una puesta en común. Yo no les voy a decir, tienen que poner esto, esto y esto. Yo, si no, los voy a guiar para que ustedes vayan hacia la respuesta que tienen que dar. ¿Estamos? Porque si no, les estaría haciendo el trabajo, concretamente. Que eso fue lo que hice con cada persona que me escribió, tanto por mail, por Classroom o que me mandó mensaje al celular. Les respondí orientándolos a lo que tenían que hacer, pero no qué era lo que tenían que responder, porque esa es la tarea de ustedes y es lo que yo tengo que evaluar. Por eso es que hoy esto sería como la clase de repaso previa al examen parcial. Nada más que en vez de repasar los contenidos, porque los contenidos yo ya estoy segura que ustedes los tienen. Como sistema era un tema complejo, me pareció que un examen cerrando sistema era más fácil que conjugarlo con otros temas, ¿sí? Sobre todo porque los temas que vamos a ver después tienen que ver con el diseño, tanto sea diseño de los sistemas, diseño de las tecnologías, diseño de los quirófanos y diseño de los hospitales. Entonces, es otro tema complejo
y bastante difícil, por ahí nuevo para todos ustedes. Entonces, si yo les daba 2 cosas muy complejas, era bastante difícil. Por eso me pareció partir en sistemas, que por más de que sea corto el tema, a veces es difícil de pensarlo, de buscar ejemplos y de asimilarlo, ¿sí? Entonces, por eso les hice hacer el trabajo. ¿Por qué les puse que lo entregaran hoy? Porque, fíjense que donde digamos, la tarea en sí, el tema de la clase, el tema de la entrega era sistemas, no decía trabajo práctico parcial, ¿sí? En ningún momento decía parcial, era un trabajo que ustedes tenían que entregar. Hubo una sola persona de esta comisión que no lo entregó, con lo cual me sorprendió porque todo el resto lo entregó. Y no entregó Sofía Barrios. ¿Algún problema tuviste, Sofía? Profe, a mí me parece como que lo entregué. Bueno, pero no Sí, ¿por está. qué? A ver, tarda un poco esta cosa de Classroom, pero voy a tratar de volver a verlo. Yo lo vi a las 3 de la tarde en punto, volví a fijarme, por eso tardé en abrir la sala, porque lo que quería puntualmente era no haberme comido tu trabajo. No, a mí me parece entregado. Faltaban 10 minutos, me acuerdo, porque me pareció como entregada. Espérame, ¿eh? Es que capaz que no lo cargó porque estuvo abierto esto desde temprano y lo volví a ver otra vez, entonces capaz que no lo cargó a tiempo. Pero me pareció raro porque todo el resto del equipo había entregado, por eso te lo pregunto. Sí, encima cuando subo algo siempre me fijo un montón de veces que esté cargado porque si no pasan estas Sí, cosas. a veces. Ahí está, ya estaba cargado. No, ¿sabes qué? Ya está lo que pasó. Es que tengo otra alumna Barrios S. Nicole. Entonces yo pensé que eras vos, perdón. Ah, bueno, no pasa nada. Y la otra cosa es que el Classroom, por ejemplo, no te dice de qué comisión es cada alumno. Están todos juntos. Entonces yo a veces tengo que ir separándolos y se ve que leí Barrios S y chao, te lo puse a vos, perdón. Bueno, vamos entonces con la corrección, ¿les parece? O la orientación sobre el trabajo que tenían que hacer. Sí, profe. Sí. Ustedes lo primero que tenían que hacer era elegir un sistema, ¿verdad? Sí. ¿Se acuerdan? Sí, Bueno, sí. una vez que ustedes elegían el sistema, después tenían que ir relacionándolo. ¿Con qué lo tenían que relacionar? ¿Recuerdan? ¿Qué tenían que poner sobre el sistema que habían elegido? Si era un sistema concreto, abstracto y esas cosas. El primer punto era por qué lo considerábamos un sistema. Un sistema, bien. O sea, el primer punto decía definir un ejemplo de un sistema que podía ser libre. Ustedes tenían que definir lo que ustedes quisieran. Podía ser algo inventado, porque de repente podía ser algo real o algo inventado. Una vez que lo citaban, o sea, que ponían el ejemplo que habían decidido, lo que tenían que explicar era por qué para ustedes eso era un sistema, ¿no? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí. Bueno, entonces, ejemplo. Yo estoy viendo acá, por ejemplo, un sistema motorhomes. Ustedes ya sabrán de quiénes estoy hablando, no voy a decir quién era el trabajo. Entonces, ¿por qué consideramos un sistema, por ejemplo, un motorhome? ¿Ustedes qué me pueden decir? Les hablo a todos, para que hagamos como la puesta en común entre todos y definamos entre todos las respuestas que ustedes después van a dar sobre el sistema que ustedes hayan citado. ¿Y por qué hay varias? Conjunto de Que un elementos. motorhome lo podría considerar un sistema. ¿Por qué? Perdón. Porque, como dijo mi compañera, es un conjunto de elementos y hay variabilidad de sistemas. Ahí tenés el auto, Sí. tenés la cocina, la pieza, el baño. Sí, ya con definir motorhome tengo la casa y el auto, ¿no? Todo. Ahí Sí. ya estoy hablando de 2 sistemas que pueden ser, ¿cómo se llamaba cuando teníamos 2 sistemas juntos? Complejo. Complejos. Un sistema complejo, ¿sí?
Y además de ser un sistema complejo, ¿qué otras particularidades podía tener el sistema? Como para definir la pregunta 2, como para definir la pregunta 2, que era, ¿a qué tipo de sistemas consideraban que pertenecía o que correspondía el ejemplo que ustedes habían citado y por qué? Entonces, ya pusimos que en este caso era un sistema complejo porque teníamos dos sistemas que interrelacionaban entre sí, ¿no? ¿Puede ser abierto también? Pregunto, ¿por qué puede ser para vos un sistema abierto? Porque interactúa con el entorno, o sea, tiene otros sistemas que vienen y interactúan con este. Sí. Y también podría ser de entorno porque tiene varios sistemas en uno mismo. Claro. ¿Y qué más podríamos decir de qué tipo de sistema es? ¿Es un sistema abstracto? Si es con ¿Es qué, un sistema concreto, intangible? Concreto. Es un sistema concreto. ¿Y por qué podemos decir que es un sistema concreto? Parece Pero una puedo pregunta ver- obvia, pero se lo las puedo hago ver, para que ustedes buscar. razonen cómo contestar, ¿no? Porque lo podemos ver y tocar. Claro. Porque Y además, los elementos Además, son tan... tiene una Tan- estructura. además, claro. Si querés hablar. los elementos que lo componen son tangibles y además se puede relacionar unos con otros. Estamos hablando de los elementos, además del sistema en sí, ¿no? Y además, ¿qué otra cosa podemos hacer otra cosa podemos ver en un sistema? Sus funciones, ¿no? Si bien los dos sistemas, tanto la parte de motor home, podemos interactuar entre sí, cada una tiene un sistema específico, también cada uno de los componentes o elementos de estos sistemas pueden interactuar y tener funciones diferentes, ¿no? ¿Qué funciones diferentes nos pueden dar este motorhome, estos dos sistemas que componen un solo sistema complejo? ¿Qué les parece a ustedes que pueden responder acá? Ser una casa y ser un vehículo, o sea, funcionar como hogar y funcionar como vehículo. Claro. Ahora, ¿no les parece que cuando se pensó en que algo funcione como casa y como vehículo, estuvimos aportando nuestra acción intencional? Sí. Y si yo les pregunto, no la acción intencional por ahí concreta, pero sí cuando se pensó en un diseño, cuando se pensó por ahí en crear un motorhome, se pensó en qué para ustedes. ¿Qué les parece que pensaron las personas que lo crearon? En una casa móvil. Facilitar al hombre en cuanto a que hacía un viaje, poder tener todo en el mismo lugar, poder trasladarse sin inconvenientes de dónde dormir, dónde quedarse. Claro. Y Claro. pregunto, ¿no? ¿A ustedes les Aume- parece que de la acción intencional que se pensó, que más o menos todos pensamos lo mismo? Bueno, digo todos y siempre contestan las primeras 4 personas que hablan y son esas las que hablan siempre. Estaría bueno que la clase fuese participativa. ¿Recuerdan lo que les dije al principio de año? Que las clases deben ser participativas porque tienen una calificación de concepto, ¿no? Yo les digo que lo vayan teniendo en cuenta eso. Entonces, además, ¿por qué necesito participar en clase? Porque el que tenga miedo escénico, por así llamarlo, o el que tenga miedo a hablar, tiene que saber que este es el momento en el que ustedes están aprendiendo y es el momento en el que se pueden equivocar, ¿sí? O sea, que por más de que sea para ustedes una soncera lo que estén preguntando o algo obvio, es para ustedes importante, ¿sí? Nadie los va a calificar como que lo que están preguntando es una estupidez, ¿sí? Porque para cada uno era importante algo. Yo a veces les respondo, no sé si era esta comisión o la otra, que ayer les respondí con el dedito hacia arriba y que leyeran el mensaje. ¿Fue en esta comisión que le respondí? Creo que no. No, profe. Bueno, a veces yo tengo esas respuestas, pero no son de malas. ¿Saben de qué hago esas respuestas? ¿Se acuerdan cuando les hablé de que el alumno en un examen tiene que comprender la consigna? Bueno, uno evalúa no solo lo que plasma en un examen, lo que plasma en una entrega, sino el todo, ¿sí? La participación en las clases, no sé, por ahí cuenta una anécdota que tiene relación al tema que estamos viendo y es tan valedero como hacer una pregunta por algo que no entendió, pero es la participación, la soltura, la parte de poder interactuar como equipo, ¿sí? De alumnos y docentes.
Es muy importante eso. Ustedes piensen que cuando ustedes se reciban van a ser líderes de equipo en un quirófano. Entonces, no se pueden manejar en silencio absoluto, en el anonimato. Cada uno de ustedes va a tener una matrícula, una firma y un sello por el que se va a tener que hacer responsable. Entonces, es muy importante el interactuar con otras personas y el dar su punto de vista. ¿Estamos? Entonces, más allá del concepto, también es la forma que ustedes van a tener participando de las clases, por ahí de mejorar las dicciones, de saber en qué momento hablo, si somos un grupo de trabajo, no hablar uno sobre otro, respetar los tiempos. Parece tonto lo que les estoy diciendo, pero esto también lo forma a ustedes, ¿sí? Y además, estudiar instrumentación quirúrgica, como cualquier carrera de salud, hace que ustedes tengan que participar de presentaciones de trabajos, de congresos, de webinars, como por ejemplo, que hay hoy por hoy hay un montón de tipos de cosas para poder estudiar y para poder hacer presentaciones, ¿sí? Los fellows que se hacen en un montón de lugares requieren presentaciones virtuales y reales, donde ustedes tienen que asistir a una reunión y exponer sus puntos de vista. Entonces, si no empiezan desde ahora, haciéndolo, cuando se reciban y tengan su título abajo del brazo, va a ser bastante difícil poder ayornarse a ese modelo en salud, ¿sí? Es por eso que les insisto por ahí tantos. Entonces, comprender las consignas. Ayer, una de las preguntas que me habían hecho, por eso les puse el emoticón del dedito hacia arriba, era que yo había puesto la pregunta del millón, ¿no? Que si se entregaba el 6, ¿por qué tenían que entregarlo hoy? Y hacía 5 minutos, 2 mensajes más arriba, les había hecho toda la aclaración, lo mismo que les dije a ustedes ahora cuando empezamos la clase, pero nada más que a través de un mensaje. Y me volvían a preguntar exactamente lo mismo, pero con otras palabras. Entonces eso denota de que no hay una comprensión de la consigna, ¿sí? Y de lo que yo estaba escribiendo. O sea, se los estoy explicando y estaba explicado arriba lo que me volvieron a preguntar. Entonces, esas cosas por ahí sí son las que los hago releer algo o repensar algo. Pero no porque sea mala, sino porque es parte de la formación que ustedes tienen que tener, ¿sí? Pero después, que ustedes pregunten hasta que la duda desaparezca es lo que tienen que hacer porque es el momento de formación que ustedes tienen, que es ahora. ¿Estamos? Bueno, volviendo al tema. Ya habíamos definido el ejemplo, ya lo habíamos citado, ya habíamos dicho por qué lo considerábamos, por ejemplo, un sistema, y ahora lo que dijimos era, si ese sistema, ¿a qué correspondía? Dijimos que era un sistema complejo y dijimos que era un sistema concreto, ¿verdad? Después hablamos de la acción intencional que se había hecho sobre ese sistema, y ¿ustedes creen que ese sistema es productivo? O sea, que su acción intencional, para lo que se creó, ¿está siendo utilizado? Sí, profe. Sí, Sí. Sí. Bueno. Después decía... Sí. Yo al principio del trabajo tipo tenía una duda porque me había confundido el término de acción intencional con el del artefacto. No sé si les pasó a varias o no sé, pero lo consulté con varias y no sé si me quedó bien claro tipo la diferencia entre los dos. Bueno, volvamos. ¿Qué es para todos ustedes un artefacto? El elemento, sí, el sistema. Función. ¿Cómo yo podía definir que un sistema era considerado un artefacto? Vamos a cambiar la pregunta. ¿Cómo les parece a ustedes que deberíamos considerar un artefacto? ¿Por qué se considera un artefacto? ¿Se acuerdan? Cuando cumple su función y a la vez tiene otras funciones, puede ser, yo no entendí algo así. Sí. Cuando cumple las funciones y yo puedo elegir tanto la función que quiero utilizar o el modo, vieron que es lo mismo. Y era el ejemplo que habíamos dado de la licuadora y la batidora. ¿Sí? Sí, que también hablamos del microondas, que Dulce decía que ella guardaba cosas. Claro, y que yo Profe. cocinaba. Sí. Yo lo que había entendido es que tenía que tener más de una función, ¿no? Más de Sí, una yo función también, tiene que tener porque tengo que poder elegirla. ¿Sí? Bueno, ahí va mi pregunta. Nosotros elegimos un elemento que tiene dos funciones, pero que no se pueden separar. Ejemplo, a ver, decímelo porque no me acuerdo cuál es. Re, Cecilia, la misteriosa. El oxímetro. Sí. Toma la presión, toma las pulsaciones y la Sí. saturación.
son dos funciones, pero Sí. lo que debatíamos ayer en el grupo era que con un botón tomaba las dos cosas y que no podías elegir si tomar las pulsaciones o la saturación. Es cierto. Entonces, Pero no vos sabíamos. Está bien, pero mira, vos en este caso podés accionar con un solo botón, ¿no? Pero las funciones que tiene el equipo, el sistema, son dos. Porque con un botón vos lo seleccionás para que te muestre, o ya sea una imagen por un trazado, o ya sea en valores numéricos, ¿no? Por ejemplo, en valores numéricos me va a decir un oxímetro de pulso, no sé, 96 pulsaciones por minuto, está un poco mal el señor, o si no me va a decir 98 de saturación. Yo puedo requerir las dos funciones para hacer una anotación, o puedo requerir que solamente me diga cuánto satura, para saber, en este momento me preocupa de este paciente cuánto oxígeno en sangre tiene. Y por más de que me diga las dos cosas, yo voy a tomar una sola. Mientras vos puedas definir que tiene dos funciones y que vos podés, porque en realidad lo apretás con un botón, pero el equipo tiene dos funciones, ¿sí? De hecho, por ejemplo, miren, les voy a dar un ejemplo relacionado a esto parecidamente, ¿no? Cuando uno tiene una máquina de anestesia, existe un sistema que se llama multiparamétrico. El multiparamétrico mide la temperatura, se conecta a través de un sensor y mide la temperatura del paciente, mide la oximetría de pulso, que es lo que ustedes eligieron, mide la capnografía por un oxicapnógrafo, mide cuánto oxígeno administramos al paciente y cuánto dióxido de carbono exhala. Y también mide otras cosas, ¿no? Pero esto es lo que a mí me permite tomar la presión, etcétera, etcétera. Cuando yo tengo que hacer una cirugía laparoscópica, a ese paciente lo tengo que conectar obligatoriamente a la saturación de oxígeno, al cardioscopio, a la presión, y lo más importante es la capnografía, saber cuánto dióxido de carbono ese paciente tiene en sangre. El valor más alto es 40%. ¿Por qué? Porque uno inspira oxígeno y cuando exhala, adentro del organismo nos quedó el 60% de oxígeno y el 40% de dióxido de carbono. Si ese paciente al cual yo le inflé el abdomen con dióxido de carbono, cuando yo lo mido en la saturometría, cuánto tengo de oxígeno en sangre y cuánto tengo de dióxido de carbono en sangre y es mayor a 40, quiere decir que ese paciente no está bien y elevó, digamos, la compensación entre oxígeno y dióxido de carbono. Entonces, el equipo multiparamétrico es uno solo. Yo tal vez pueda apretar un botón y conectar al paciente a 5 cosas diferentes, pero las que voy a necesitar en cada caso van a ser específicas, funciones específicas. Por lo tanto, por más de que me esté tomando la presión, me diga cuánto tiene de pulso o lo que fuera, yo solo me voy a enfocar en esta cirugía y en este paciente, por ejemplo, en la oximetría de pulso y en el capnógrafo que me va a decir cuánto dióxido de carbono tiene. ¿Se entiende lo que quiero decir? Que por más de que me muestre muchas funciones con accionar un solo botón, yo voy a darle la connotación, o sea, la importancia que tiene a la función que quiero. ¿Sí? Por ejemplo, cuando hablamos de la licuadora y hablamos de la batidora, yo también voy a tomar un botón. Vieron que a veces tienen, qué sé yo, 5 velocidades, ¿no? Entonces yo puedo decir, la prendo en 1, y en 1 la prendo y bate. Pero si yo le saco las aspas batidoras y doy vuelta y le pongo un vaso, también apreté el botón 1. Nada más que está licuando. Bueno, ayer estábamos entre todos viendo quién tenía una licuadora en la casa para ver cómo era la función de la licuadora y viendo si era con el mismo botón o no para considerarlo artefacto o no. Gracias, o sea Mati. me deben odiar. ¿No? Con mis compañeros teníamos una duda porque nosotros habíamos elegido la bicicleta Sí. y no sabíamos si era un artefacto o no, porque cumple su función, pero a la vez no tiene otra. O sea, ¿Cómo que no? Si puedo hacer Willy ahí. Podemos transportarnos nosotros y podemos transportar, no sé, en el canasto algo, no sé, no le encuentro otra Está bien, función. pero claro, vos tenés que pensar qué funciones no es su tiene. función principal. ¿Cuál sería su función principal? Transportarte. Transportarlo, claro. Para que transporte vos vas a tener que accionar de la misma manera y utilizar la función de la misma manera, porque vos si la dejás sola a la bicicleta y le pones un paquete encima, no lo lleva. No, claro, ¿Sí? claro, sí. Mirá, si vos dejás ese mismo ejemplo, bueno, ya le estaría haciendo el trabajo, ¿no? Pero si dejás ese mismo ejemplo y vos ponés que esa bicicleta es una bicicleta motorizada,
también te va a permitir hacer las dos cosas, ¿sí? Transportar, te va a poder trasladar a vos, lo que fuera, pero vas a tener dos posibilidades de acciones de funciones. Una, el que sea la tracción a sangre, o sea que vos tengas que pedalear, y la otra es que la pongas en modo ponele automático y que la manejes a través de un motorcito. ¿Viste que hay algunas bicicletas que son así? Sí. Ah, ya entendí. Bueno, entonces, para que no desarmen todo, hagan esa modificación y analizan para atrás. Bueno, parece? gracias, profe. Sí. No, de nada. Bueno, paren que me estoy citando el trabajo, así me sigo con las siguientes preguntas. Bueno, ya ahí teníamos la pregunta 2 y la tercera que decía la acción intencional del sistema, que ya quedó claro lo que era la acción intencional o no. Sí. Y cómo lo medíamos, cómo lo pensábamos. Sí, La profe. 4 decía, ¿cuáles son? Acá venía el grave problema. Recibí 150 llamados desesperados por esta pregunta. Profe, Capaz creo que que la la 4 y la 6 eran las Sí. más que nos Las del costaban. borde del suicidio eran estas. Bueno, la 4 decía, ¿cuáles son las propiedades del sistema que ustedes ejemplificaron y cómo puede medirlas? ¿Cómo les parece? ¿Cuáles Las son? propiedades no eran lo de causa y efecto. Exactamente. Para mí Las también propiedades- era lo Medirlas que- ya no sé. Mira, Para mí las también era propiedades- lo que podía producir el producto, digamos, el sistema. Por eso, Si era pero- bueno, si se utilizaba, cuánto nos facilitaba el sistema a nosotros o a todos. Para mí eso era. Qué tan importante era ese sistema. Para Bueno, mí, pero más sí- que nada, la función, o sea, si cumple la función para lo que fue creado, una Creado. cosa así, esa es una propiedad. Es que todo es más o menos lo mismo, porque ¿se acuerdan que cuando definimos sistema y dijimos que se creaban para facilitar el trabajo del hombre? ¿Estamos todos de acuerdo con eso? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Bueno, entonces después hablamos de propiedades y dijimos que las propiedades eran lo mismo que las características básicas de un sistema, que yo podía medirlas a través de lo que era la causa y el efecto. ¿Se acuerdan de eso? ¿Eso no era propiedad de rendimiento? Que finalmente lo llamábamos propiedad de rendimiento. Que Pero era esa es lo que se produce y lo que podemos producir con eso, con el exactamente. sistema. Bueno, ustedes podían relacionarlo de este modo, que la mayoría de los trabajos lo hicieron bien y lo hicieron así. No voy a leer lo del trabajo que estoy mirando, pero les digo que lo que pusieron está bien. Y concretamente lo que tengo que pensar es que si estas propiedades que me permiten analizar el sistema para saber si es un artefacto, si fue un sistema simple, un sistema complejo, qué tipo de características tiene y demás, si es productivo para lo que fue creado o no, que es lo mismo que estaba explicando recién Dulce, ¿no? Si no te entendí mal. Sí, para mí propiedades es funciones, para lo que se hizo y si lo hace. Claro. ¿Entienden esto o es muy difícil? Si no, lo volvemos a explicar con otro ejemplo. Y el efecto dice qué puede producir, profe, ¿eso qué sería? ¿Qué puede producir? ¿Se acuerdan que yo les había como contrapuesto esta parte de sistemas con lo que era un proceso tecnológico? Donde partíamos de un punto que era la causa y llegábamos al efecto que era el producto terminado. Lo mismo pasa en los sistemas. Yo parto de una idea de qué es lo que quiero que haga y si con ese sistema logro lo que yo quería hacer, puedo decir que este sistema es un sistema productivo. Estoy midiendo la productividad. Y a su vez, también estoy midiendo sus características. ¿Sí o no? Profe, Sí. a mí me pasa esto. Yo, o sea, entiendo lo que son las propiedades, Sí. pero si tengo que decirte de mi ejemplo, es como que me cuesta bajarlo al ejemplo, ¿entendés? No sabría. Nosotros o sea, vamos a ir mucho para atrás, desde que vimos propiedades de un sistema, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de lo que eran las propiedades de un sistema, dijimos que eran las características que tenían todos los sistemas.
Después dijimos que según las funciones que tenía de causa y efecto, podían darnos una propiedad de rendimiento de un sistema, que era el ejemplo que se había citado, o sea, la productividad. ¿Cómo funcionaba este sistema a través de sus propiedades, a través de sus características? Pensábamos en para qué lo usamos o para qué lo queríamos usar, que esa fue nuestra acción intencional, para qué lo quisimos crear, esa era la causa, y qué era lo que podía producir, que era el efecto, el trabajo terminado, o lo que logramos hacer con ese sistema. ¿Estamos o no? Perdón, estaba copiando. Sí, Pero esto lo tenés, ¿qué estás copiando? más palabras. Para no entender. No, igual lo tenemos, ¿o no? O sea, lo entiendo, lo puse y todo, o sea, de hecho puse esto. Claro, por eso. O sea, a ver, yo puse que eran las Pensemos en características, otro- yo pensemos no, otro en mi ejemplo. grupo. Sí. ¿Eh? Pensemos otro ejemplo, ¿sí? Nosotros pensamos, a ver, en una impresora, ¿no? Impresora sola, no estamos hablando de todo un sistema de computación y demás. Tengo una impresora y en esa impresora yo sé que las características que tiene, por ejemplo, pueden ser que escanea, que hace copias color, copias blanco y negro, que tiene tinta chorro, y diferentes características que tiene el sistema. Cada una de ellas se llama funciones, que son las posibilidades que teníamos para hacer. Y eso le da la propiedad de hacer algo. Yo no digo propiedades por todas las partes que tiene, ni todas las características en sí. Si yo digo propiedades a cada una de las partes que tiene que puede brindar una característica. ¿Hasta acá? ¿Me siguen? Sí. 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 Bueno, si con esa, ¿sí? Por ejemplo, si con esa impresora que yo tengo, yo pienso en que puedo imprimir con el mismo sistema de tinta chorro 5.000 copias, ¿qué estoy midiendo? Su rendimiento. Su rendimiento, su productividad. Me estoy diciendo, ¿puedo imprimir? Sí. ¿Era para lo que fue creado? Sí. ¿Está la acción intencional? ¿Está la característica que imprime? Sí. ¿Está que imprime muchas copias? Sí. ¿Es una propiedad de ese sistema imprimir? ¿Es una función? Sí. ¿Tiene causa y efecto? ¿Cómo funciona el sistema? Imprime. ¿Qué es lo que yo lo quiero, para lo que yo lo quiero usar? La causa por la cual me compré la impresora. Empiezo a mandar un documento y lo imprime. Produce un efecto y ese efecto es la hoja impresa. ¿Se entiende o no se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Sí. ¿Seguro? Sí, yo creo Los que es que no medio entienden- difícil relacionarlo con el sistema que elegimos. Entonces, por eso es más Sí, complicado. a mí me costaba, ahora creo que entendí, o sea, nosotros tenemos es el sistema del oxímetro. ¿Ustedes se Yo acuerdan creo que- cuando yo les dije, perdona, Joana, No, ¿se está bien. acuerdan cuando yo les dije, elijan cosas de la vida diaria que conozcan y que parezcan tontas y fáciles? Bueno, Pero porque es ustedes lindo, tienen profe, que conocer el todo para poder, ¿me entienden? Tienen que conocer el todo de ese sistema para poder analizarlo. Si no lo conozco, estoy al horno con papas. Profe, yo lo conozco, pero me cuesta. Como que Igual investigamos yo las igual, pero características, todo. ahora creo que logré poner, o sea, bien, yo el concepto de de las propiedades, o sea, creo que lo tengo bien, y en grupo igual creo que lo pusimos bien y todo. Ahora quizás desglosé lo que son las funciones, su rendimiento, o sea, si me brinda información sobre los parámetros que le pido, y si tiene causa y efecto. Quiero medir, pongo el dedo, me devuelve los valores de medición. O sea que ahí tendría causa y efecto. Claro. Ok, eso. A ver, otro tema, dijo Santoya Sati. Si ustedes tenían todo este apunte, además del libro, ¿no? Que era re fácil para entender, tenían el apunte. No puedo lograr entender qué siguen copiando en este momento cuando lo que les estoy diciendo no es ni más ni menos que lo que dice el texto del apunte.
O Sí, sea, cuando usted lo explica es más fácil. Cuando usted lo explica lo entiendo. Cuando tengo que ir a redactarlo es el tema. Ahí se complica. bueno, Claro, Profe, yo tengo tu apunte, claro, a mí me pasa lo todas mismo. las hojas impresas. Creo que tengo tanto que por eso me ha dolido. Es que yo trato de que le sea fácil, le juro que trato de que sea fácil. Si no, le daría el libro directamente. Doy la clase y lean el capítulo de sistemas. Por favor, no. Pero la idea puntual era que ustedes al menos leyeran y pudieran entender el apunte y hacer las relaciones. ¿Sí? No, es que el concepto se recontraentiende. Ahora, cuando vas a la práctica es como, ¿y cómo era esto? Profe, yo creo que lo que más nos cuesta, o al menos hablo desde mi persona, es que estamos acostumbrados a que, no sé, uno dice, ¿cuáles son los, acá pregunta, ¿cuáles son los tipos de sistema? Y estamos acostumbrados a que en el texto nos diga, tipos de sistema, 2 puntos, este y este. Y a mí personalmente es lo que más me complica, y entiendo igual que es para aprender y es para leer e integrar todo, pero quizás es eso lo que te deja con más dudas, o sea, pongo que es abierto y cerrado, o pongo que es abierto, cerrado, que también es concreto, o sea, de hecho eso fue lo que me pasaba en el trabajo. Si yo, perdona que te corte otra vez, si no, yo está bien, tengo que contarles a ustedes y decirles a ustedes mi opinión sobre la materia, creo que no se conectan nunca más a una clase mía, y si esto lo ven en la escuela me dejan sin trabajo después de 27 años. Pero sinceramente, esta materia, con los contenidos que tiene, son un poco, me siento un poco la filósofa que les trata de hacer pensar de otra manera, ¿sí? Para mí esta materia, sería mucho más productiva con lo que vamos a ver en la segunda mitad de año. Que la realidad es que se los voy a empezar a dar a partir de la clase que viene, no de la segunda mitad de año, porque si bien son difíciles los temas, pero son más de lo que nosotros vemos. Y a mí, ¿para qué me sirve todo lo que ustedes vieron de lo que era un proceso, de lo que es un sistema y demás? Por ejemplo, este trabajo de sistema, el análisis a mí como profesora de ustedes y como instrumentadora me sirve para que cuando ustedes vayan a un quirófano y yo las tome para trabajar conmigo y tengan un equipo de electrobisturí que se les rompió y que no está funcionando porque el muy jodido no quiso funcionar en el momento de la cirugía, entonces hay que salir corriendo y resolver en la salida corriendo qué voy a usar. Entonces, para que ustedes puedan definir, ¿uso el equipo que tengo en el otro quirófano que no están operando? ¿Uso el equipo que tengo afuera del quirófano que lo uso para cirugía laparoscópica que tiene la misma funcionalidad, pero es más rápido? ¿Uso un equipo bipolar? ¿Me sirve para la cirugía que estoy usando? Entonces, por eso necesito que ustedes piensen de este modo para que después, cuando tengan que resolver cosas donde tengan milésimas de segundo para resolver, no es que tienen una semana de trabajo práctico, ¿sí? Todo esto que estamos haciendo es justamente para que ustedes después, cuando se les presente el evento adverso, no se tiren por la ventana del quirófano, que por suerte no hay ventanas en los quirófanos. Pero si no, más de uno ya se hubiese tirado. Sino que piensen cómo lo podemos resolver, ¿sí? Una cosa tonta. Hoy en el hospital se operó una paciente con un cáncer de ovario. El cáncer de ovario el tumor tenía el tamaño de una pelotita de ping-pong. Nosotros usamos para extraer, ¿sí?, lo que extraemos del paciente por vía laparoscópica, una bolsita de nylon que viene con una jareta, como un hilván alrededor, que lo ponemos adentro, entramos todo enrolladito a través de uno de los puertos, que es un trocar por un orificio de 2 centímetros, lo ponemos adentro, lo soltamos entre las 2 pinzas, lo vamos abriendo la bolsa, calzando ese tumor, cerrando la bolsa con otra pinza, todo esto dentro de la panza de la paciente, y la sacamos por el ombligo, ¿sí? ¿Qué pasaba hoy? Ese tumor era un tumor muy blando, y adentro tenía la contextura de un quiste. Entonces lo que pasaba era que la bolsita que nosotros le habíamos dado, que ya vienen preparadas, eran unas bolsitas muy rígidas. Entonces cada vez que se quería calzar ese tumor, se pinchaba y era como que sacaba líquido. Si yo adentro de un abdomen de un paciente dejo líquido tumoral, estoy diseminando las células cancerígenas. Y si ese paciente tenía la posibilidad de que ese tumor fueran sus únicas células cancerígenas, yo le estoy jodiendo la vida, literalmente. Entonces, a la primera vez que pasó eso, lavaron rápido, aspiraron, y ¿cómo lo vamos a hacer? Y los cirujanos al borde de la desesperación.
La instrumentadora que estaba en ese momento le pide a su compañera que estaba circulando, tráeme una K33, que es una sondita que se usa para los bebés, ¿sí? Esa sondita viene en 2 bolsas, una bolsa externa, envolturas, ¿no? Una bolsa externa y una bolsa interna. La bolsita interna es muy finita y muy blandita, tiene solo 10 micrones, mientras que la que nosotros estábamos usando tenía 40 micrones, entonces era más rígida. La instrumentadora le pasó una aguja alrededor, hizo la jareta para que se pueda ajustar, la dobló toda y se la pasó. Tome, doctor, pruebe con esto. Lo puso, lo pudo abrir, cargó el tumor y lo pudo sacar con algo más blando, ¿sí? No es que la instrumentadora sea una genia, es que pensó de qué forma podía reemplazar ese sistema, que era la bolsita para extraer, para poder mejorar y para poder tener la misma función, pero que el efecto sea diferente. Que el efecto sea poder sacar el tumor, pero sin romperlo. ¿Se entiende? Para eso necesitamos conocer de los sistemas, para poder resolver, conocer las funciones de todo, para después poder resolver qué usamos o elegir qué queremos usar. ¿Sí? Un ejemplo más común de lo que es un sistema son los tubos de drenajes que usamos en las cirugías. ¿Sí? Es una tecnología y es un sistema. Otro ejemplo les doy, complicado, ¿no? La semana pasada tuvimos una paciente en el quirófano, un desprendimiento de placenta. Una señora relativamente gordita, no una persona obesa, pero gordita. Cuando se termina la cirugía, la señora hubo que hacerle una histerectomía, sacarle el útero porque su útero no volvía a su lugar. O sea, no se reducía después del parto, después de la cesárea. Se le dieron diferentes oportunidades, pero no se logró. Se extrajo el útero, entonces lo que se hizo fue dejar un tubo de drenaje porque la señora sangraba. El tubo de drenaje es como si fuese el buchón que me dice si adentro de la panza de la paciente se va a llenar de líquidos, que pueden ser líquidos aromáticos o puede ser sangre, porque la paciente tenga un sangrado. Le ponen un tubo de drenaje y el tubo que le ponen de drenaje era un tubo chico, como de un dedo meñique. Pregunta a la cirujana, ¿no tenés otro tubo más grueso? No, no tengo. La instrumentadora de ese momento le dijo, no, no tengo. En realidad, si la instrumentadora hubiera pensado en ese momento, podría haber dicho, sí tengo. Agarro una tubuladora de aspiración que tiene un calibre más grande que ese, corto un pedazo y confecciono un tubo de drenaje, que va a cumplir la misma función, es el mismo sistema, con la diferencia es que no se me va a tapar. Bueno, ¿qué pasó con esa paciente? A las 6 horas no mejoraba en la terapia intensiva, le hacen una ecografía y tenía un hemoperitoneo, que es adentro del abdomen todo lleno de sangre. Y por el tubo de drenaje no venía nada. Si no le hacían la ecografía, no sabían que la señora estaba descompensada. Es más, se podía haber muerto. Entonces ustedes fíjense que por no elegir el sistema y su función concreto, podemos poner en riesgo la vida de un paciente. ¿Sí? Entonces, para eso necesitamos todo eso. Lo que pasa es que si yo se los explico por ahí con lo que hacemos todos los días y con estos 2 ejemplos básicos que les di de cirugías, por ahí para ustedes es más fácil entenderlo. Pero tengo que seguir lo que dice la currícula. Entonces las tengo que hacer que se expriman un poquito el cerebro, aunque sea este tiempo, que ya terminamos esta parte, ya después lo vamos relacionando más con el quirófano, hasta que podamos darle cierta connotación de proceso tecnológico. ¿Sí? Ese es el porqué de por qué es todo tan técnico y tan difícil o rebuscado de pensar. ¿Sí? Igual esos ejemplos son motivadores, profe, ¿eh? Porque es como que te dicen, Para el suicidio. Allá, El del drenaje es para el suicidio, mirá. Pero vos entendés el porqué de todo este libro de fórmulas, sumas, restas, que no entendés un joraca, y ahora tenemos que ir allá, a entender que tenemos que tener un hilo de luz en el cerebro cuando lleguen estas situaciones para entender, resolver y demás. Sí, para mí está bárbara la situación, que nos dé ejemplos de hacia dónde estamos yendo. Bueno, ya terminamos con esto que es muy complejo. El resto va a ser ya todo relacionado más a lo que vemos en quirófano. Y es mucho, si bien ustedes tampoco fueron a un quirófano, pero es mucho más, o sea, como estar más en el tema de lo que ustedes están estudiando, ¿sí?
Entonces, por ahí uno le pone otra visión u otras ganas, capaz que al tratar de entender, ¿sí? Por ejemplo, si yo les tiro un apunte como el que les pasé de sistemas, leen 2 palabras y se quedaron dormidas. Ahora, si yo les cuento toda la historia, el tubo de drenaje, de la paciente y esto y lo otro, me van siguiendo, ¿no? ¿Por qué? La diferencia es que es lo que ustedes eligieron para estudiar, ¿no? La verdad, profe, me quedé con ganas de escuchar más historias. Claro, es interesante. Vamos a tener más historias. Sí, Estoy grabándoles unos videos que son cortitos, pero son de todo un centro quirúrgico, como para que tengamos un pantallazo. Yo quisiera terminar. Por ahí hoy, en la clase de hoy, vamos a terminar de lo que sería la puesta en común del trabajo para que ustedes puedan hacer la entrega y todo el mundo apruebe, ¿sí? Yo solo les voy a cambiar una consigna al trabajo, que va a ser que la presentación de este trabajo sea en PowerPoint. Algunos ya lo hicieron de ese modo, porque entendieron que tenían que hacer la presentación en la clase, ¿sí? Entonces, ¿por qué les pido que sea en PowerPoint? Porque yo la semana que viene les voy a pedir a un grupo, ¿sí?, que me cuente qué es lo que eligió como sistema y que me cuente, no sé, la pregunta 3. Entonces, va a compartir la pantalla y va a explicar, la persona que ustedes quieran del grupo, va a explicar por qué dijeron tal o cual cosa sobre ese sistema. Voy a tomar de otro grupo la persona que ustedes elijan, quien comparta la pantalla y le voy a decir, ¿qué sistema elegiste? Bueno, ¿podés exponer por qué pensaste que era un artefacto? ¿Sí? Entonces es la forma de que todos podamos verlo. Este trabajo no puede tener más de una diapo por pregunta. O sea que no tienen que hablar 3 horas y media. ¿Sí? En 1 hora tenemos que haber expuesto todos. Porque yo los trabajos los voy a corregir desde lo que ustedes entregaron. No lo voy a corregir de lo que ustedes hablen. Lo que quiero que ustedes hagan es exponer algo y empezar a tener una palabra de alumno en exposición. ¿Se entiende por qué se los estoy haciendo hacer así? Sí. Pero la corrección sí, la van a tener por lo que ustedes entreguen la semana que viene. ¿Sí? La hora que vamos a tener para la entrega de la semana que viene del examen va a ser el horario de finalización de esta clase. Así que si ustedes pueden subir, por ejemplo, si nos conectamos a las 3, yo voy a decirles a ustedes que el examen se lo subí a las 3, pero ustedes el trabajo ya lo van a tener hecho. Y lo tienen que subir a las 4 de la tarde. Entonces, hagamos una cosa. Hoy nos vamos a poner de acuerdo a qué hora nos vamos a conectar. Si era a las 3, nos vamos a conectar 15:15. Entonces, en esos 15 minutos, ustedes van a subirme el trabajo. ¿Les parece? Porque lo tengo que poner en el horario de clase. ¿Sí? Si estamos, o si no, por ejemplo, lo pongo a las 15 que nos conectamos y me parece más fácil esto. Y les pongo que a las 17 tienen que entregarlo. Como a las 4, 4:15 vamos a terminar la clase, de ese horario van a tener más de media hora para subir el trabajo. ¿Les parece? Sí, profe. Sí, bueno. Espérenme, sigamos con las otras preguntas que nos quedaban. Decía, ¿podrían considerar este sistema que eligieron como un artefacto? Más o menos ya lo habíamos hablado de esto. ¿Y por qué? Por ejemplo, si estábamos analizando la del motorhome, ¿por qué lo podríamos considerar un artefacto? ¿Qué opinan ustedes? Porque puedo elegir. Porque Es muy fácil. Puedo trasladarme como un vehículo o puedo vivir como una casa, tan simple como eso. Tengo 2 funciones diferentes en un mismo sistema y puedo optar por las 2 formas por separado, por ejemplo. ¿Sí o no? ¿Qué opinan? Sí. ¿Me lo dicen sí como que están seguros de que lo entendieron o me dicen sí como para decir, esta loca tiene razón? sí, se construyó con un propósito y uno puede elegir qué función ¿De qué manera usarlo? realizar y
se aplicó tecnología para crearlo y dar Sí. distintas funciones al sistema. Bien. Entonces, sí. Bueno. Después, la última pregunta era algo así como darle una connotación final, ¿no? Como si fuese la conclusión. Relaciona el sistema elegido con cada una de las características de sistemas y de sus propiedades. Y acá les vino la hecatombe, porque ustedes tenían propiedades como características del sistema, funciones, causa y efecto. Pero por el otro lado, en el apunte que les di, y les dije que había una parte que tenían que leer solos, que era la parte de la teoría general de los sistemas. ¿Se acuerdan eso? Teoría general de los sistemas. ¿Me siguen o no? ¿Era lo de la primera hoja de todo el apunte? No. Era lo que no habíamos visto en la clase y ustedes tenían que leerlo solos. En realidad ya estaba en el apunte ese feo que no había forma de resolver. ¿Era si era un ¿Se acuerdan? sistema material y eso? Era. Si el sistema, por ejemplo, era... esperen que se los estoy buscando. Estoy tratando de compartirles pantalla. ¿Ahí lo están viendo? Sí. ¿Se acuerdan que lo último que hemos visto de sistemas era lo del sistema operativo, el sistema solar? Acá. La teoría de los sistemas. Y cuando ustedes van a la teoría general de los sistemas, les contaba que eran una forma como, por ejemplo, de no buscar cómo era una ciencia diferente de la otra, sino que tratar de relacionar todas las ciencias, de hacer una investigación, de crear variables, de ver el comportamiento de todo lo que era ese sistema, y de ver si seguía ciertas disciplinas que se podían, digamos, seguir y organizar para lograr diferentes propiedades o diferentes características y diferentes efectos. Pero la teoría general de los sistemas tenía diferentes formas, por ejemplo, de decir que era un sistema, y esto lo habíamos visto y dijimos que había diferentes formas de definir lo que era un sistema. Nosotros solamente íbamos a utilizar la primera, y después hablamos de cuáles eran las características que tenían y que lo iban a leer ustedes, y era lo que hablaba, por ejemplo, de la globalización. ¿Se acuerdan? Que se los dije, pero no lo vimos. No, yo no me acuerdo. No, profe. Bueno, acá están. Características de los sistemas, según la teoría general de los sistemas, ¿sí? Acá podíamos decir que los sistemas tenían elementos que estaban interconectados y que cada uno de ellos tenía ciertas propiedades o características. Por lo tanto, cada uno de los conceptos relacionados trataban de mostrarnos ciertas características básicas de un sistema. Por ejemplo, el propósito. ¿Qué es el propósito de un sistema? Que cumpla la El función. objetivo. ¿Para qué fue creado? Que cumpla el objetivo, ¿sí? Acá lo dice. Después, el globalismo o la totalidad de ese sistema. ¿Para qué me servía? Para ver un sistema en su totalidad, ¿no? Si podía realizarle cambios, si podía utilizar otras partes, si podía tener una relación entre cada una de las unidades, si el efecto total era el efecto por el que se había creado o podía generar modificaciones y que después funcionara de otra forma, ¿sí? Eso sería mirar algo en su totalidad. Y tenían diferentes ejemplos, o sea, lo que son las definiciones y un ejemplo. Esto era lo que ustedes tenían que hacer en la última parte, donde decía relacionar con cada una de las características del sistema era cada una de estas características, y donde decía de sus propiedades era solamente mostrar o definir cuál era la causa y cuál era el efecto, o sea, era la productividad de ese sistema. ¿Sí? ¿O no? Bueno, Sí, sí, profe, se entiende, pero sí, yo profe. no entiendo si lo hicimos bien o no. Los que hicimos. ¿Y qué hicieron? A ver, contame. ¿Qué hiciste vos, por ejemplo? Lo que hicimos con nuestro ejemplo, que habíamos elegido un ¿Cuál era? cajero, ¿Cuál era? el Decime cajero tu ejemplo. automático. Sí. Pusimos que Mirá, era...
Acá en el espacio que estamos, la transformación. Todos los sistemas son transformadores de entradas y de salidas, ¿no? De entradas y de salidas quiere decir que es un proceso tecnológico, que parto de una cosa y llego a la otra. Entre las entradas que se pueden incluir, informaciones, actividades, una fuente de energía, conferencias, lecturas, materias primas, etcétera. Todo lo que vos vas a usar para lograr algo sería. Lo que recibe el sistema es modificado por de tal modo que la forma de la salida difiere de la forma de entrada. Mejor ejemplo no te puede haber tocado. Tengo un cajero automático. Mi forma de ingreso es, coloco la tarjeta, coloco una clave, coloco algo que me permite entrar a mi cuenta, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Puedo tener diferentes opciones. Quiero pagar impuestos, quiero hacer un depósito, quiero sacar plata, quiero pagar, no sé, cualquier cosa, hacer una transferencia. Todo eso es todo lo que tengo en el medio, las opciones, las características, las propiedades, la causa y el efecto. Yo quiero poner la tarjeta para hacer tal o cual cosa. Cada cosa que logre va a ser el efecto que me causó, que sería sus propiedades, en la última pregunta. Y la transformación va a ser que yo puse una tarjeta en un cajero y el cajero leyó mi tarjeta y a través de ese punto de partida o de entrada, como quieras llamarlo, logré hacer Mira lo que necesitaba. Transformó la entrada de una tarjeta con todo lo que vos querías hacer. ¿Sí o no? Sí, profe, ahí la entendí. Entonces nosotras, yo con Dulce, nosotras lo que hicimos, porque Dulce creo que se quedó en internet, Sí, o sea, esto no lo hicimos y explicamos el porqué de cada sistema que nosotros habíamos elegido, o sea, de los subsistemas que tiene nuestro sistema. Entonces, o sea, ahora sabemos que está mal. Bueno, ahora tienen que hacer, miren, cada una de estas características de lo que es la teoría general de los sistemas, estas que están acá en mayúscula, por ejemplo, los insumos y los productos, la transformación, yo les aconsejo a todos los grupos, si no lo hicieron de manera correcta, como lo estábamos diciendo recién, ponen el título y con sus palabras ponen lo que entendieron. Después que tienen lo que entendieron, lo relacionan con el producto, perdón, con el sistema que ustedes eligieron. Ejemplo, otro ejemplo. Estoy hablando de las características de los insumos y productos. Miren lo que dice acá. Todos los sistemas dependen de algunos insumos para generar las actividades que finalmente originarán el logro de una meta. Todos los sistemas originan algunos productos que otros sistemas necesitan. Eso es cuando un sistema está a expensas de otro. Pero entre los insumos y los productos, si volvemos al cajero, yo necesito como insumo y como producto. ¿Qué necesito en un cajero? Tener plata para poder hacer algo, tener internet, porque funciona a través de internet, y necesito tener un sistema operativo, tanto sea informático como algo que yo ponga para que el cajero me identifique mi cuenta y yo pueda llegar a hacer otra cosa, ¿sí? Eso es, mediante los insumos que necesito de este sistema, genero diferentes actividades, que son todas las que hablamos antes, pagar, extraer dinero, transferencias, no sé, lo que quieran, y origino un logro. ¿Cuál es mi logro? Saco plata, pago impuestos, hago transferencias, ¿sí? Sí. Parece fácil cuando yo lo digo, pero si ustedes lo leyeran del mismo modo, hicieran primero con cada una de esas características el análisis de lo que ustedes entienden, después es más fácil relacionarlo con lo que ustedes eligieron. ¿Sí? ¿O no? Sí, profe. Sí. Bueno, ¿alguna duda más les queda de cómo tenían que hacerlo? ¿Hasta cuál sería? No te escuché, Lourdes, perdón. ¿Me escuchás ahí? Ahora sí. ¿Hasta cuál sería? ¿Hasta la interrelación e interdependencia? Todas las características que ustedes tienen. Ah, todo, hasta la última hoja. Claro. Todas las características, todas las que están en mayúscula, por ejemplo, la totalidad, la búsqueda de objetivos, los insumos y productos, las transformaciones, la entropía, la regulación, la jerarquía, la diferenciación, la equifinalidad, la interrelación. Hasta ahí.
Las propiedades de los sistemas no lo vamos a estudiar, que es lo mismo que analizar las características, pero es más difícil de comprender. Para el trabajo solo vamos a ver hasta ahí. ¿Sí? Sí, gracias, profe. Desde las propiedades para abajo es el tema que vamos a ver en la clase que viene. Y no entra en ningún parcial. Bueno. ¿Sí? Bueno. Sí, profe. Profe, ¿se puede cambiar el sistema? Cámbienlo, no hay problema. Por eso yo les pedí que ustedes me entregaran hoy, así yo podía ver lo que ustedes habían analizado, ¿sí? La mayoría de los sistemas que eligieron está bien. Lo único que me pareció que algunos eran más complejos, pero para ustedes, porque se iban a hacer ciertos líos cuando tuvieran que analizarlo de este modo. ¿Me entienden? Sí. Ese era el punto. Vale. ¿Sí? ¿Quedamos acá? Y bueno, ¿Alguien tiene alguna pregunta más que no haya entendido, que no le haya quedado algo claro? ¿No? ¿O sí? los trabajos no los corrige como para dar una devolución y decir este punto y este punto está mal, es según esta clase. Lo que nosotros, Dulce. eso es lo que quiero saber. La semana pasada y la devolución de examen, yo les dije que no íbamos a tener más clase de repaso. Si yo les digo lo que está bien y lo que está mal, entonces no les corrijo el examen y ya les pongo la nota ahora. Esto que No, estamos profe, haciendo... no le hago caso, Dulce. Bueno, No, es que yo no lo estoy pidiendo, yo lo estoy preguntando. bueno, yo les Dulce, estoy... cállate, Dulce. Cállate vos, Lara. No quiero, por favor, no quiero agresiones. Hay discordia en este grupo, profe, hay discordia. No me ponga Bueno. más con Dulce. Bueno, concretamente lo que estamos haciendo ahora es tratar de ver ejemplos para que ustedes tengan la certeza de cómo tienen que hacer el trabajo. No más preguntas hasta la semana que viene, porque ya esta era la oportunidad, y la semana que viene entregan el trabajo. Lo único que vamos a cambiar es el formato de entrega. ¿Puede ser? Que sea Profe, un Power ¿tiene compartido. alguna condición para con el Power? ¿Alguna cosa que no quiera que le pongamos? No, yo les pedí. Se los voy a mandar, esto. Cuando tengan la consigna, se las voy a mandar. ¿Acepta fondo negro? Lo que quieran. Yo lo que les digo es que las consignas yo las voy a subir el mismo, o sea, cuando subo el examen, que va a ser el martes próximo, no les puedo subir ahí la consigna, se las voy a mandar por WhatsApp. ¿Les parece? Sí, profe, me parece que acá hay gato escondido. ¿Por qué? Cállate, Lara. No dije nada, profe, mejor. Bueno, paren que me voy a anotar las consignas, así está todo claro. Dijimos que íbamos a hacer PowerPoint. Cuando digo PowerPoint puede ser un PowerPoint literal de Office o puede ser un archivo PDF, ¿sí? Agarran el Power, lo pasan a PDF porque a algunos les va a ser más fácil tenerlo disponible en PDF para poder compartirlo, ¿sí? A mí, por ejemplo, me pasa eso. En la computadora tarda 1 hora y media en pensar cuándo me va a compartir el Power. En cambio, si lo paso a PDF, lo hace más rápido porque pesa menos. Así que esa es otro tip que les doy. ¿Sí? Entonces dijimos, PowerPoint, PDF, me anoto las dos posibilidades. Vamos a subir el examen a las 15 horas. Vamos a tener una clase nosotros, que va a ser terminar de ver sistemas, y a las 17 horas van a tener 2 horas para subir el examen. Nosotros vamos a tener clase de 15 a 16, y ustedes de 16 a 17 van a subir el examen. ¿Sí? De 15 a 16, yo les voy a hacer una pregunta a cada grupo. ¿Sí? Profe, puede tener la información escrita, ¿no? Y si lo van a tener ustedes, porque ustedes son los que van a tener que hablar. Este examen es totalmente abierto. Ustedes hicieron el Power y saben lo que van a decir de cada cosa. Y yo no voy a hacer otra pregunta que no sean las que ya tienen, ¿eh? No les voy a cambiar las preguntas. Les voy a preguntar, ¿por qué crees que este es un artefacto? Y ustedes me van a responder por qué creen que es un artefacto. ¿Vamos? Claro, lo que se contesta, no es que usted va a indagar como para buscar que la ampliemos la respuesta. Bueno, las preguntas son las que ya tienen, ¿sí?
Con esas preguntas ustedes van a armar un PowerPoint y lo van a expresar. Entonces, cuando yo les pregunte a ustedes, es un ejercicio lo que vamos a hacer en esto de que ustedes se expongan. La nota del trabajo va a ser en la entrega del Power que yo lea y les pongo una nota. ¿Sí? No va a ser por lo que ustedes se exponen. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, Sí. nos vamos a conectar a las 15, de 15 a 16, voy a hacerle una pregunta a cada grupo y esas preguntas de cada grupo, uno va a responder quiénes cada uno de ustedes considere y quiénes cada uno de ustedes va a compartir pantalla. Terminamos de hacer esto y hasta las 17 horas tienen el tiempo para subir el PowerPoint como entrega de examen. Recuerden que lo suben todos los del grupo, porque si alguien no lo sube, queda como que no hizo el examen. ¿Estamos? Sí. Sí, profe. Bien. Esperen que me estoy poniendo entrega 17 horas. Bueno. ¿Preguntas? ¿Algo más que no haya quedado claro? ¿Los quirófanos no tienen ventana entonces? No deberían, algunos tienen, no deberían. No podemos girar. Es para evitar suicidios eso. Claro. Bueno, chicos, les tomo lista y a medida que tomo lista, si quieren se desconectan si no tienen nada más que preguntar. Acosta Brisa. Presente. Albornoz. Presente. Arenales, no está. Arias. Presente, profe. Barrios. Presente.